Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querida familia del curso de milagros. Luego de muchos días de no grabar, vuelvo al ruedo. Voy a hacer una breve introducción de por qué no grabé esta semana. Quienes están en el Club de Milagros saben que estuve una semana de retiro con Rupert Spira, que es uno de mis maestros de no dualidad, y ahora estoy viajando por Italia. Así que bueno, como siempre, el sonido del podcast va variando según yo me encuentre. Y aquí estoy en una cocina de una casa bastante antigua y ahora me doy cuenta que hay un reloj que hace mucho ruido y la heladera hace mucho ruido y nada es ideal para un podcast, pero aquí estamos. Ya estamos en la lección 202 y al hacer mi entrega de la lección al Espíritu Santo, tengo mucho para contarles y sobre el retiro, pero también sobre mi viaje a Italia, que tenía una razón muy específica, que ya les contaré. Son historias muy bellas, pero como quienes van a estar escuchando este podcast quizás no están en el club o quizás nunca llegan a estas historias, solamente quería hacer una introducción y ver de qué manera igual esa introducción es parte del viaje de esta lección, de que lo digo y ya empiezo a llorar. Estoy muy así esta semana. Hace 9 años yo estaba en el mismo lugar aquí en Italia y en una situación específica no muy buena, desde la perspectiva del mundo, ¿no? O sea, estaba sin dinero, estaba esperando por una documentación que no tenía fecha segura de poder salir. Nos habíamos separado con ex, él estaba en Argentina y yo en Italia, y nos habíamos separado porque yo me tenía que venir a Italia y no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a encontrar. Yo no sabía cuándo iba a poder trabajar, o sea, había un montón de cosas del mundo. Estaba viviendo con un cura y había un montón de cosas del mundo que estaban como desordenadas en mi vida. Y mientras caminaba por el pueblo recordé que ya en ese momento estaba leyendo un curso de milagros. Era, 2016. Estaba leyendo un curso de milagros y también estaba cuestionando mis pensamientos. Era un momento de mi vida donde me encontraba como completamente infeliz, muy controladora con respecto a todo, muy infeliz, a la vez también hiperconsciente de mi ruido mental, que creo que ese es un don que se me dio, pero a la vez también se puede leer como una tortura. Y sin embargo recuerdo despertarme en la casa del cura y bueno, él ya se había ido a trabajar porque era abril y él estaba recorriendo todas las casas de todas las personas del pueblito porque le gustaba en la época de Pascua conocer la situación de cada familia y ver si necesitaban ayuda y así que él no estaba. Y yo recuerdo cada mañana hacerme un café y leer la lección. No tenía el libro en papel, lo leía desde un teléfono muy, muy chiquito y cuestionaba mis pensamientos. Y en ese momento lo único que sentía que me daba el curso es que me tranquilizaba, es decir, no había mucho más, no había nada místico alrededor, era solo tranquilizarme y el hecho de cuestionar mis pensamientos y de dudar de mis pensamientos también me tranquilizaba, y aún así vivía en una mente muy perturbada. Pero estas dos herramientas habían llegado a mi vida y me estaban dando cierta paz, y ahora cuando miro estos 8 años realmente puedo ver, no voy a decir el progreso porque no es un progreso, sino más bien cómo esas dos cosas que son, o casualidad, las que enseño y en las que acompaño ahora,
fueron abriendo espacio para que el amor hiciera su trabajo. O sea, si tengo que dar así como un resumen de esta última semana entre el retiro con Rupert, que también lo conocí de una manera muy especial, y, y esta situación con el cura y donde yo estoy en Italia ahora, o sea, esa retrospectiva me permite ver que lo único que yo estaba haciendo y lo único que podemos hacer nosotros es hacer lugar. Y entonces con estas lecciones vamos a hacer lugar y cuestionando nuestros pensamientos vamos a hacer lugar, pero no vamos a hacer lugar, no estamos haciendo lugar para mejorar nuestra vida, ni para tener más dinero, ni para manifestar algo, sino es que solamente estamos haciendo dinero para que el amor, haciendo dinero, escúchenme, estamos acá en el banco, estamos haciendo lugar para que el amor pueda hacer su trabajo, para que el amor pueda hacer su trabajo, y el amor hace su trabajo y el amor nos suaviza por dentro y el amor nos ayuda a hacer más y más espacio para que cada vez haya más suavidad por dentro. Y les puedo decir que si el día de hoy, puede ser que hoy estén escuchando esta lección por primera vez o no, pero si todavía sienten que los frutos de estos casi 6 meses o más de 6 meses y de toda una vida también, porque quienes estamos acá no es que llegamos al curso, nos mandaron al planeta Tierra y de la nada hicimos el curso, venimos con trabajo y así. Si todavía sienten que no llegan a un punto en donde puedan entender, ok, ¿cómo es que esto realmente me está ayudando? Si hay algo que todavía las invita a leer estas lecciones, confíen en eso, porque ese es el amor que está trabajando para ustedes sin que ustedes sin siquiera sepan qué es lo que está haciendo. Así que con esas palabras no quiero explicar mucho más porque tendría que contar todas estas historias y no las quiero contar en el podcast porque son personales y las quiero compartir realmente con quienes estén caminando un poquito más cerca conmigo, pero son historias de amor, realmente son historias de amor. Cuando yo inicié, no, es que ni siquiera puedo decir que yo no inicié nada, porque también el hecho de cómo conocí a Rupert, que viene de la escuela de no dualidad, también estaba pasando por momentos muy, muy, muy difíciles a nivel personal, muy difíciles. Sentía que mi corazón estaba cerrado para todo, para la gratitud, para amar, para estar tranquila, o sea, completamente bloqueado, viviendo en una mente absolutamente perturbada y con ataques de pánico y en ansiedad y preocupación constante. Y esta semana, al cerrar su retiro en el norte de Italia, me encontré llorando de amor no por nadie ni por algún específico, sino solamente me di cuenta de que en estos casi 10 años lo que fue pasando es que mi corazón se fue ablandando y todo lo que fui haciendo es dejar espacio para que el amor haga su trabajo. Así que esa es mi invitación para este sexto repaso, esta es mi invitación para esta segunda parte que se viene el curso de milagros. Esta es mi invitación para tu día de hoy. O sea, todo lo que estás haciendo ahora es solamente hacer espacio. Piénsalo como si tu mente hubiera sido una casa, como si hubiera sido acumuladora, ¿no? Y adentro de esa casa no hay espacio para el amor, porque todo está lleno de pensamientos y de juicios y de sensaciones y todo está lleno y lleno y lleno de historias personales y de justificaciones y de defensas y de sensación de peligro y de sensación de amenaza y de sensación de escasez y de separación. Y entonces tú lo único que se te pide es que vengas a estas lecciones a hacer espacio. Casi que ni siquiera se te pide que hagas nada con respecto a las cosas que has acumulado en tu mente, pero sí que tengas la humildad de reconocer que nada de eso te ha dado paz rotunda, no un poquito de paz, y que entonces desde esa humildad puedas dejar que el amor haga su trabajo. Y entonces nuestra lección 202, recordemos que tenemos un regalo que es
una frase que vamos a repetir durante los próximos repasos. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y si se acuerdan, la lección pasada, yo hablaba mucho de que a mí me había costado mucho entender esto porque todavía no tenía como eh, el conocimiento de a qué se estaba refiriendo exactamente con esto de no soy un cuerpo, soy libre, pero que estas frases empezaron a tener mucho más sentido cuando las pude destilar desde los reconocimientos que estaba teniendo en otras áreas, ¿no? Y entonces recordemos también estas traducciones que estamos haciendo desde el inglés que ayudan mucho de I am not a body, lo que soy no es un cuerpo, lo que soy es libre del cuerpo y del mundo, porque lo que soy es tal como Dios lo creó. Y recordemos que cuando digo lo que soy, estamos hablando de la existencia misma, estamos hablando del acto de ser. De hecho, en este retiro con Rupert Spira, lo que hicimos, aunque en realidad lo digo entrecomillando porque no es que no es un hacer, fue durante 7 días meditar en el simple acto de ser, en el simple hecho de ser, eh, en ser, es como en meditar en el hecho de que me doy cuenta de que existo y como existencia que soy, no soy un cuerpo. Y nosotros ya venimos explorando un montón esto, pero les quiero decir algo, y es que esto puede no tener sentido para la mente. Durante mucho tiempo para mí no tuvo sentido. Aún así algo me llamaba, ¿no? Esas enseñanzas, pero en este retiro eh, pude realmente descansar en no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, desde la perspectiva de soy existencia misma, soy y sé que soy y soy libre del cuerpo porque esta existencia que soy no requiere del cuerpo para vivir. Y lo que les puedo decir es que descansar ahí es un espacio absolutamente desconocido para la mente desaforada y preocupada y obsesionada y tan llena de significados. Es un espacio de tanta dicha, es decir, depositar nuestra mente, depositar esa parte de nuestra conciencia en el reconocimiento de ser. Parece algo muy tonto realmente al principio, pero es un lugar de descanso absoluto y es esa la invitación de todos estos repasos de estas lecciones que vamos a hacer esta semana cuando se nos repite no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces podríamos también jugar como hicimos en la lección pasada, de no soy un cuerpo, esto va por lo negativo, pero podríamos decir soy existencia, por tanto soy libre. Como existencia, como vida que soy, como ser que soy libre. Y luego, pues aún soy tal como Dios me creó. Esto es una instrucción para la mente fascinante, porque todo lo que percibimos en el mundo de las formas no es como fue creado. Todo el tiempo estamos percibiendo cambios, ¿no? Entonces acá se nos lleva a un lugar súper distinto de, pues aún soy tal como Dios me creó, para comenzar a observar evidencias y a juntar evidencias y a recolectar evidencias de cómo la existencia que soy no ha cambiado. Cambia mi cuerpo y la existencia que soy percibe esos cambios. Cambian mis pensamientos, mi mentalidad y la existencia que soy, la existencia consciente que soy percibe los cambios en mis pensamientos, cambian mis vínculos, mis actividades, el lugar donde vivo, cambia todo, el mundo cambia y sin embargo aquello que nota todos los cambios permanece totalmente inalterable. Entonces, justamente esta frase que vamos a repetir un montón es la paradoja central de la enseñanza y es que aquello que somos en su pura inmutabilidad no se confunde con los fenómenos que registra. Entonces, no soy un cuerpo
no significa negar la apariencia del cuerpo en el campo de la conciencia que somos, ni luchar contra el cuerpo. Significa ver con radical honestidad que el cuerpo es un contenido en la conciencia, un objeto percibido, y que la conciencia que lo percibe no depende del para ser. La mente acostumbrada a identificar su existencia con la continuidad del cuerpo se puede sentir muy desorientada ante esto porque es un quiebre en su sistema de referencias. Pero en esa desorientación también se abre la posibilidad de un reconocimiento más profundo, y es el reconocimiento de que soy el hecho mismo de ser anterior a toda forma. Entonces, el curso nos está entrenando a rendirnos ante la evidencia directa de que podemos experimentar, tenemos esa experiencia inmediata de existir, ese soy que no se aprende, es un soy que nadie nos enseña, es algo que reconocemos. De ahí que la frase soy tal como Dios me creó está apuntando a la inmutabilidad misma de la existencia que somos. Entonces, Dios no pudo crear aquello que cambia, porque lo cambiante pertenece al campo del ilusorio. Y lo que permanece siendo lo que es, sin alteración, eso es lo que Dios creó. Entonces, esta práctica que se nos empieza a regalar con estas lecciones de empezar a descansar en el simple acto de ser, como les contaba, que yo desde otra rama también lo he estado, bueno, no me viene otra palabra mejor para practicar, lo he estado practicando, pero no es una práctica, pues más bien es una entrega, pero es, revela como la belleza de esto, porque ese descansar en el simple acto de ser no es un hacer, no es un esfuerzo, tampoco es una construcción mental, no es que la mente le da significado a algo nuevo, sino más bien es que es un reposar en lo obvio. Sé que soy. Y al reposar ahí, se vuelve evidente que esa conciencia de ser no requiere del cuerpo, que esa conciencia de ser no se sostiene gracias a los pensamientos o a una determinada identidad en los pensamientos, y que tampoco depende de las circunstancias. Es decir, por eso soy libre, porque esa conciencia es libre en el sentido en que no está sujeta al tiempo ni a la transformación que sí va experimentando lo efímero. Y en ese descanso descubrimos un gozo distinto para la mente calculadora, y es la dicha de lo que no necesita nada para ser. Entonces, cuando el curso nos recuerda una y otra vez, no soy un cuerpo, soy libre, lo va a recordar muchas veces, no es una propuesta de negación de lo físico, del cuerpo, sino que es un entrenamiento de la mente para que empiece a distinguir entre lo real y lo cambiante. Y todo lo que se transforma da testimonio de su condición ilusoria. Y lo único que no cambia, eso es lo que somos. Y al reconocer esto empezamos a recolectar evidencia. A mí eso me gusta mucho, porque si no, esto queda en el campo de la creencia. A recolectar evidencia de que hay algo en nosotros que nunca fue alterado. Aquello que nota el paso del tiempo, aquello que percibe las mutaciones del cuerpo, aquello que observa los vaivenes de las emociones, eso no cambia ni va y viene con los pensamientos, con las emociones o con las condiciones del mundo. Entonces, desde ahí la frase cobra otro peso. Soy libre porque soy tal como Dios me creó. No es que soy libre porque logre controlar las formas del mundo, sino que porque lo que soy nunca estuvo atrapado en ellas en primer lugar. Entonces, la libertad es el reconocimiento de que ya somos aquello que no puede ser tocado por lo efímero ni destruido, ¿no? Por lo que es efímero. Y entonces la lección se convierte en una instrucción radical.
Mira más allá de lo que cambia. Lleva tu conciencia, lleva tu mente a ese lugar que ha registrado absolutamente todos los cambios de tu vida, pero que no ha cambiado, y descansa ahí. Y luego dice, repaso de la lección 182, que en español dice: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Pero recordemos que la lección en inglés dice I will be still an instant and go home. La lección en inglés tiene como 3 elementos muy importantes. Hay uno que no aparece en la lección en español, que es el yo. Entonces, lo que yo soy, porque dice I will be still. Hay algo que estoy viendo en la frase que no lo puedo poner en palabras. Denme un instante. ¿Cómo explico esto? I will be still. Más bien es el permaneceré muy quedo. Es cierto que es una instrucción para la mente de silenciarse, de silencio, pero me gusta más algo como soy la quietud misma, soy la quietud misma. ¿Por qué soy la quietud misma? ¿Por qué me gusta señalarlo como de esa manera, no hacer la traducción hacia ese lugar? Porque en español permaneceré muy quedo me suena a un esfuerzo que la mente tiene que realizar, ¿no? Como una orden de darle a la mente de aquietarse. Que está bien si de repente estamos saboreando cierta quietud de la mente, pero es cierto que hay veces en que por más de que yo le diga a mi mente que se aquiete, no pasa nada. De hecho, puede ser totalmente contraproducente porque la mente tendría un aspecto de un poco de rebelión, entonces puede que se ponga peor. Entonces, I will be still, o sea, seré la quietud misma. Para mí tiene como una resonancia distinta porque no describe solamente como una acción, sino es más bien una declaración de identidad. Yo soy quietud, o sea, no es simplemente callar la mente, sino empezar a reconocer que lo que yo soy ya es ese silencio consciente en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Entonces, esto además como que esta diferencia muestra la raíz de la enseñanza, que no nos está tratando de llevar a lograr estados mentales especiales, sino a que recordemos lo que somos. Y si lo leemos como permaneceré muy quedo, podemos caer en la trampa de pensar que la quietud es una meta a alcanzar, como un resultado de nuestra disciplina o del control que tenemos sobre nuestros pensamientos. Pero si lo escuchamos más bien como soy la quietud, lo que se nos revela es que la quietud no es algo que hacemos, sino aquello que somos. Lo que pasa es que no estamos identificados con el ruido mental y no con la quietud que permite que permite todo acontecimiento de ruido mental. Entonces, es como que es un desplazamiento radical de el esfuerzo a quedarme quieto a la identidad de soy la quietud. Y esto también conecta con lo que veníamos explorando en la frase no soy un cuerpo, soy libre, porque lo que observa el cuerpo y el mundo también observa el ruido mental. Y ese observar, si lo observamos, es quieto, es quietud. Es decir, me gusta esta nueva interpretación de soy la quietud o seré la quietud por un instante, porque nos lleva a observar que el silencio o la quietud no es el resultado de acallar pensamientos, sino que es la condición previa en la que los pensamientos ocurren. Entonces, seré la quietud por un instante significa voy a reconocer que soy el espacio consciente en el que todo acontece, pero como
ese espacio no me altero por nada de lo que acontece. Entonces, además, ese es el primer elemento. Entonces, seré quietud en lugar de permaneceré muy quedo. Luego viene la invitación de un instante. Seré quietud un instante. Es decir, es muy fácil iniciar esta práctica desde ahí. Un instante. Es un instante que le tengo que entregar mi mente a Dios. Es un instante en el que soy la quietud misma. No me está pidiendo que incluso durante todo el día esté quieta mi mente, sino que saboree el increíble banquete que me ofrece la quietud solamente un instante y de a un instante a la vez. Y esto a mí me parece tan bello porque tiene dos lecturas. Por un lado, la lectura de es muy compasivo para la mente que es compleja y muy ruidosa y muy obsesiva y está muy preocupada, como entregarse a la quietud por un instante, a la quietud de ser por un instante es magnífico. Lo distinto es esto de permaneceré muy quedo, ¿no? Es como, incluso en permaneceré muy quedo por un instante, se me está pidiendo ser la quietud un solo instante, de a un instante. Entonces, durante el día de hoy, voy reconociéndome como la quietud misma en la que todo aparece y desaparece de a un instante a la vez. Entonces, la primera lectura, esto es muy compasivo, no es un trabajo, yo siempre hablo con mis chicas de Una Vuelta al Sol, de este no es un trabajo donde se nos está pidiendo sanar cuestiones de vidas pasadas de 500 años para atrás, se nos está pidiendo, dame un instante. Es como si Dios nos dijera, dame por un instante tu mente y en ese instante yo soy capaz de sanarlo todo por ti. Ahora, si no me das ni un instante, es como que estamos pretendiendo querer sanar 500 años de linaje, por decir un ejemplo, pero no somos capaces de entregarle un instante a la quietud que somos, ¿no? Como te entrego este instante y entonces soy la quietud por un instante. Y lo siguiente es que desde el punto de vista, desde la perspectiva de lo absoluto, no existe más que un instante. Es decir, ese instante es compasivo porque baja la exigencia, porque no se nos pide mantenernos sin pensamientos por días enteros. Eso sucede naturalmente cuando descansamos como la quietud que somos, pero se nos pide lo mínimo y lo mínimo ya contiene lo máximo, es solo un instante. Ese mínimo es la puerta de entrada a lo real, porque si en un solo instante podemos reconocernos como esa quietud, ese instante no pertenece ya al tiempo lineal, al tiempo ordinario, es un instante eterno. Eso cambia radicalmente el modo en que nos relacionamos con la práctica, porque la mente que se atormenta con genealogías del pasado, con cuestiones kármicas, con linajes de siglos, con cosas de sanar desde la infancia, se encuentra con la ternura del Espíritu Santo que dice, no necesito que traigas 500 años, dame un instante. Ese instante es suficiente, porque en la eternidad no hay acumulación, no hay nada que se haya acumulado y tampoco nada que se haya desgastado. Entonces la eternidad no se construye sumando instantes sucesivos, se reconoce, se recuerda, se rememora en un instante fuera del tiempo y ese es el instante que el curso llama instante santo. Entonces, visto así, la invitación tiene un doble filo. Por un lado, la pedagogía súper compasiva del curso de milagros que hace que la mente pueda aceptar la práctica, porque dice solo necesito darte un momento, solo una entrega nada más. Y por otro lado, la radicalidad metafísica de que
ese instante en que reconozco que soy la quietud misma, no es un pedacito de tiempo, sino más bien es podríamos decir como un agujero en la trama del tiempo, un puente en la trama del tiempo que nos conecta con la eternidad. Y entonces esto de un instante es tanto como un recurso pedagógico que hace posible la práctica, pero también es la llave que abre el acceso a aquello que no tiene duración temporal. Recordemos esta noción de que la eternidad no tiene, el ser no tiene duración temporal, porque es la inteligencia consciente en la cual el tiempo puede ser reconocido y por tanto esta inteligencia no puede estar sujeta al tiempo, ¿no? Y esto de un instante además me viene como una tercera lectura y es empezamos a practicar la suficiencia, el hecho de que un instante es suficiente. Y esto, para mentes como la mía, absolutamente complejas y ruidosas y basadas en la absoluta carencia e insuficiencia y creyendo que todo el tiempo falta algo más para sanar, es un gran regalo. Porque lo que se me está diciendo es, entrégame tu mente un instante. Y entonces puedo entregar mi mente un instante. Solo un instante, solo un instante, solo un instante. Y entonces ya estoy como tejiendo, ¿no? Como ya estoy como devolviéndole mi mente a lo atemporal. Le estoy devolviendo mi mente a la eternidad de a un instante a la vez. Entonces, esto de empezar a practicar la suficiencia, no tengo que resolver toda mi vida. Espíritu Santo, solo me estás pidiendo que te entregue este instante. Y al instante siguiente no se me pide que resuelva nada de lo que pasó, se me pide que te entregue de nuevo este instante. Y entonces nos anclamos en una práctica de entregar el instante. Te entrego el instante y a la vez que estoy haciendo eso empiezo a reconocer que yo soy el instante y como el instante que soy siempre pleno y suficiente a los ojos de Dios. Y recordemos que la mente que vive en carencia está obsesionada con lo que le falta. Recordemos que habíamos visto esto en las lecciones del principio que hablábamos de el sistema de pensamiento del ego es el sistema de pensamiento que ve ausencia, que ve falta. Todo el tiempo está centrado en lo que falta, en lo que está ausente y por tanto vive enojado por algo que no está ahí. Ya lo habíamos visto al principio de eso. Entonces, esa mente que vive en carencia siempre cree que falta algo. Falta sanar más, falta entender más, falta un ritual más, falta un poquito de silencio más en mi casa y el sistema de pensamiento del ego se alimenta de ese horizonte inalcanzable en el que la plenitud siempre está diferida. Por eso la invitación del curso es tan radical. Un instante es suficiente. No necesitas un proceso interminable de perfeccionamiento, ni necesitas arrastrar cadenas de siglos, ni pasarte toda la vida sanando. Basta un instante de entrega honesta al Espíritu Santo. Y ese instante es un respiro, es verdad que al principio del entrenamiento es un respiro, yo lo siento mucho, como me había olvidado que podía entregar este instante, pero también ese instante es la refutación misma de la lógica de la insuficiencia, porque si en un instante puedo reconocerme en mi hogar, eso significa que no tengo nada que alcanzar y que mi hogar ya está presente. Entonces, la plenitud no está en el futuro, siempre estuvo disponible, pero en mi conciencia empieza a estar disponible aquí y ahora, en cuanto nos permitimos ser la quietud que ya somos. Y entonces, cada vez que decimos, te entrego este instante, estamos realmente minando la narrativa de que falta algo. Y estamos recordando que este único instante basta para que la verdad se revele en nuestras mentes. Y lo fascinante es que al repetir este gesto, entrego un instante,
luego otro instante, luego el siguiente instante, le estamos devolviendo a la mente, o sea, estamos devolviendo nuestras mentes a la eternidad, le estamos devolviendo nuestras mentes a Dios instante tras instante. Y además, al hacerlo, pasa esto que dije hace un ratito, y es que descubrimos que no solo entregamos el instante, sino que somos el instante. Somos ese presente intocable. Y ahí es donde la suficiencia se vuelve identidad. No es que el instante sea suficiente como concesión pedagógica, que también, sino que el instante es la plenitud misma de lo que somos. Y en ese reconocimiento la mente descansa, porque ya no hay nada incompleto, ya no hay deudas pendientes, ya no falta nada que subsanar, que sanar. Un instante es suficiente para reconocerme como lo que soy, porque el instante soy yo, y ya soy suficiente a los ojos de Dios eternamente. Y luego dice, déjenme chequear lección en inglés. Risa de villana. ¿Por qué habría? ¡Ay, me olvidé de algo, señores! Menos mal que tenemos al Espíritu Santo acá al lado. Entonces, estábamos en un instante. Será la quietud un instante, por un instante, e iré a mi hogar, ¿no? Entonces, go home, como en un instante que me reconozco como quietud, voy a mi hogar. La quietud es mi hogar. Y a este punto es como se encadenan como estos tres elementos con una claridad muy bella, ¿no? El instante, la quietud y el hogar no son tres pasos distintos, sino que son tres formas de nombrar lo mismo. Es decir, iré a mi hogar no es un viaje en el tiempo y tampoco es un viaje en el espacio, sino que es el reconocimiento inmediato de que al ser quietud ya estoy en casa. Entonces el hogar no se encuentra al final de un recorrido, sino que se reconoce en el instante en que dejamos de perseguir y nos descubrimos como aquello que nunca se movió del lugar. Entonces, esta frase igual, iré a mi hogar o go home, todavía suena como si hubiera un desplazamiento, ¿no? Como si la quietud fuera un medio y el hogar la meta. Pero en realidad, ser quietud es ir a casa, es decir, no hay distancia entre ambas cosas. El hogar es la quietud misma, porque el hogar es el ser, es la casa de todas las cosas. Todas las cosas requieren de la existencia, toman existencia del ser que soy, y por tanto el ser es el hogar de todas las cosas. Y este es quizás uno de los recordatorios más dulces del curso, que más dulces, más pragmáticos, más sencillos, más liberadores también podríamos decir, y es que el hogar no es un lugar de regreso físico, pero tampoco es un estado emocional perfecto. El hogar es el reconocimiento de que somos lo que estábamos buscando. Es decir, en ese instante de quietud se deshace la sensación de exilio porque ya no hay pensamiento de estar perdidos y por tanto de que algo falta, y entonces se revela la completitud de ser. Y ese es el hogar. Y lo que la mente interpreta como un viaje de retorno, en realidad Dios lo ve como un simple acto de recordar. Por eso la invitación es tan ligera y tan bella. Basta un instante. Y luego dice, ¿por qué habría de elegir quedarme un solo instante más donde no me corresponde estar? Es decir, creyendo que soy un cuerpo, cuando Dios mismo me ha dado su voz, es decir, cuando Dios mismo me extiende de su propia vida para yo vivir, la cual me exhorta a retornar a mi hogar. Es decir, la voz de Dios
me exhorta a retornar a mi hogar. La voz de Dios me exhorta a recordar que soy la vida misma, que soy la existencia misma. Y luego cierra, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.